Para las guías del aseo, para la gestora, para todo lo importante. ¿Ya? Para que se haga una pregunta por ahí, se haga una pregunta, para que sepan de qué se trata. ¿Ya? Y muchas gracias por su apoyo. ¿Quieres decir a los niños de acá? ¿A los niños de tu curso? No, los niños que están online. ¿O los vais a...? Yo los llamo. ¿Quién está online? Aquí yo lo voy a anotar ahora. Sí, pues. ¿Ya? El Martín, la Anaís. Sí, la Anaís sí, se lo tengo. ¿Ya? Ya. Tengo que tener la lista. ¿Te las paso la lista? ¿Te las mando por correo? ¿La lista de los 3 cuartos? ¿Ya? Ya. Ya. Y porque ya estoy como terminando todo, entonces ahora me falta la parte de escritura, ¿no? Son las partes son siempre tantas. ¿No ves? Sí, pues. Imagínate. Ya. Vamos a empezar. Buenos días. ¿Se escucha bien en la casa? ¿Me avisan? La Gisela anda con la cara en la mano, entonces anda conmigo con el dentista. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Buenos días. 5 minutos. ¿Ya? Niños, la próxima clase yo voy a imprimir un formulario porque vamos a trabajar ya con la función coseno y seno, ¿ya? Y si es que alcanzamos la tangente, pero lo más importante es el seno y coseno, que desde ahí se derivan las otras, ¿ya? Y ustedes anoten, por favor, que el martes, anoten, y en la casa también, martes, a ver, que lo tenía anotado. Va, miércoles 27 de octubre tienen la prueba. Miércoles 27 de octubre. ¿Ya? Va a ser presencial. No. ¿Ah? Es que no escucho nada. Están hablando todos juntos, niños. No, sí. Miércoles 27. Ya, voy a ver. Es que si le organizamos a lo mejor un pequeño trabajo entre presencial y online, a ver cómo funciona. ¿Ya? Pero el 27 va a ser su última evaluación y van a terminar con 2 notas. De esto. ¿Ya? ¿En la casa anotaron? ¿Se escuchó? Lo escucho cortado, dice el... Ya, es que tengo problemas con el internet, parece. Lo voy a poner en mensajería. Ya. David. Ya. Léelo, Rita, ahí, por favor. Ya.
Estimados, sacando cuaderno, lápiz, vamos a empezar. ¿Ya? Geometría es lo que trabajamos hoy día. Amigos, lo que yo les quiero, por ser tan interesado, ya, si quieren preguntar algo, yo me explico, pero ojalá que podamos mantener el mayor silencio posible. Como les dije al principio, hace un ratito atrás, anoten que el miércoles 27 de octubre va a tener su última evaluación, que es de trigonometría. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a ser? Va a ser de transformar, digamos, ángulos sexagesimales a radianes y todo lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Vamos a incluir la función seno, coseno, ¿ya? El círculo, ¿cierto? La circunferencia unitaria, lo que vimos en la clase anterior. Y con eso vamos a terminar. A lo mejor intermedio, siempre puedo programar un trabajito cortito como para ayudar en esa prueba, ¿ya? Para que puedan tener una mejor nota. 50 ejercicios, dijo el de. A ver. ¿Tienes buena señal tú? No muy buena, pero bueno, no se me va a caer. A ver, espera. Hola. Mira, estamos recién con esto. Se llama Marce, todo con minúscula. Ahí, mira, ahí está. ¿Está? Ya. Ya. A ver. A ver. Ya, ahí sí. ¿Se ve, niños? En la casa. No, no se está viendo. Estoy aquí. No, pues si estoy acá ya. Mira. Ahí está tú, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Se escucha? Mira, Sammy. Ahí está tú, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ah, no ve. Ya. ¿Viste? ¿Y ahora? No, ahora no. Ah, está sin video. Está bien. Sí, ahora sí se está viendo. Ahora sí. Sí. Ahora sí, mira. Sí, Ahora sí. estaba recién se pidió la señal. Sí, ahora sí, ¿viste? Ya, súper. Ahora sí, niños. Gracias. Gracias, Marcia. Ya, vamos a empezar entonces. La circunferencia unitaria es con la que vamos a trabajar en la que tiene radio 1. Ya, ¿qué vimos en la clase anterior? Vimos cómo transformar del grado sexagesimal a radianes, ¿sí? ¿Cuál es la conversión que se hace para transformar a radianes? Te dice el ángulo por... ¿Cómo era? Por pi dividido 180. ¿Ya? Entonces, primera tarea, transforme los siguientes ángulos. Sí, primera actividad. ¿No importa? Primera actividad, no tenemos. Primera actividad. Anote. Porque eso lo tiene que hacer usted. Tiene que saber cómo se hace. Usted va a transformar ese ángulo 91 está ahí a radianes. ¿Cómo se transforma a radianes? Ya, hágalo y me dice más o menos en cuánto le queda. ¿Ah? Apúrense. Ya. La clase anterior, a ver,
la clase anterior se explicó cómo transformar de grado a radian. Y se dijo, si yo le doy un ángulo de grados, ¿por cuánto lo multiplico? Por pi, y lo divido en ¿cuánto? 180. Y así va a transformar siempre cualquier ángulo. Entonces, el de 91, transfórmelo. Transformar el de 91 que está ahí. Entonces, si yo le pido transformar ese de 91, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pero profe, no, siempre usted va a mirar. Pero por favor, ya. Si yo le pido que este lo transforme a radianes, presta atención porque vamos a trabajar en esto en convertir ángulos. Niños, los que están acá, es tercera o cuarta vez que les pido que estén en silencio, porque en la casa no se escucha. Eduardo, te vas a tener que sentar adelante, hombre. Ya. ¿Y el valor de pi lo puedo dejar en 3? No, el pi lo deja como pi porque los radianes está con el pi como símbolo. Entonces, si yo lo quiero transformar a radianes, digo 91 pi partido en 180. Ya. 91 ¿lo puede simplificar con 180? No, pero sí puede usted tomar la calculadora y hacer una aproximación de ese número. ¿Cuánto 91 dividido en 180? Aproximadamente 0,5 pi. ¿Ya? Lo puedo dejar como un decimal aproximado, porque este va a ser un decimal que no va a ser periódico, semiperiódico. Ya. Lo otro que vimos fue la circunferencia unitaria. ¿Y el otro lo va a hacer? ¿Al menos 40? Ya. Cuando el ángulo es negativo, yo voy a explicar ahora los ángulos negativos, porque recuerde que al 360, para representar un ángulo negativo en grados, al 360 le quito el 40. ¿Ya? Entonces, si quiero representar el menos 40 grados, al 360 le quito 40. Entonces, esto es en realidad 320 grados. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si yo lo transformo en radianes directamente sería menos 40 pi partido en 180. Es lo mismo que decir esto. 320 pi partido en 180. Un ángulo negativo se puede transformar en un ángulo positivo, pero ¿cómo se hace? Al 360 se le quita ese ángulo. ¿Sí? Entonces un ángulo negativo tiene una representación en radianes negativos, pero si yo le pido colóquelo como radianes positivos, tiene que al 360 quitarle ese ángulo y ahí está en radianes positivos y aquí está representado en negativo. Va a depender de lo que yo le diga. Por ejemplo, si yo le digo transforme todos los ángulos en radianes positivos, va a tener que hacer esto. Si le digo en radianes, puede verlo como negativo. ¿Ya? Bueno, y ahí usted va a tener que simplificar el 40 con el 180, el 320 con el 180, y lo más probable es que lo tiene que dejar como una fracción, ¿ya? Que es lo que va a quedar como representado. ¿Ya? Entonces, recuerden que... Puede ser que se lo mande de pi, cada uno de estas pi está ahora se dice que todo radianes positivos
Ya, El Martín Rojas no entendió de menos 40. ya. Cuando son ángulos negativos, Ya. si a mí me dice transforma los radianes positivos, Ya. indistintamente el ángulo, tiene que ser esto. Al 360 quitarle 40. Y eso lo transforma, lo simplifica. Si yo solamente le digo, mire, este ángulo transforma en los radianes, usted lo deja así, con el negativo. Va a depender del enunciado. ¿Se entendió? Sí. Ya. Eso es. No sé si Martín entendió en la casa. Ya. La circunferencia unitaria, habíamos dicho que nosotros trabajábamos seno y coseno en función del triángulo rectángulo que estaba ahí. Sí. Vale. Acá, fíjese que tenemos un ángulo rectángulo que es este. Y dijimos que las coordenadas de acá tenían cierto sentido entre seno y coseno. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Está en el centro cero y habíamos hecho esta tabla, ¿cierto? Ya, sí. Ya, si yo dibujo acá el triangulito, cualquiera que sea que esté acá, ¿quién es seno y quién es coseno? ¿Se acuerda eso que habíamos dicho? Coseno, aquí está en el ángulo 90, ¿no? ¿Cómo era? A ver. Aquí está el ángulo 90 es coseno. Y el que está al frente, el que está Coseno es frente X, sí, seno es. Seno, este es seno y este es coseno. Entonces, seno del ángulo y coseno del ángulo. Entonces, cuando yo hago esto y aquí está el ángulo, aquí ambos son positivos porque están en el primer cuadrante. Si yo hago el triangulito acá, mire, supongamos que está ahí el triángulo. Martina, deje de conversar y preste atención. Este que está acá es el seno. Es altura, por lo tanto es positivo. ¿Se fija? Pero el coseno es este y aquí está negativo. Por eso que aquí decía positivo y negativo. Si usted hace el triángulo acá, y lo voy a hacer ahí, el coseno es negativo y el seno que está acá también es negativo porque llega a esta altura. Si hace el triangulito acá, ahí, el coseno es positivo, pero el seno es negativo. ¿Ya? Eso es importante entender porque va a depender del ángulo que esté calculando, qué es lo que va a ser positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, esta tablita, yo le dije en la clase anterior que la copiara, ¿ya? Y con esa vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Quedó este ejercicio pendiente. Entonces decía, niños están en cuarto medio. Ya, por favor. Ya. Alfa dice menos pi medio, menos pi tercio, 0 pi tercio y pi medio. Entonces, lo primero que va a hacer usted, pi tercios. ¿Cuántos grados sexagesimales son pi tercio? Pi, ¿cuánto vale pi? 180, ¿cierto? ¿Sí? Pi tercios quiere decir que es la tercera parte de esto. O sea, ¿de qué ángulo estoy hablando? De 60. Pi medios quiere decir que es la mitad de 180. Ya. Esto es importante entender porque usted en la prueba va a tener de sexagesimal a radianes y de radianes a sexagesimal. Ya. Pi tercios es raíz de 3 partido en 2. Pi medio es 1 al seno. Y el coseno son estos valores que están acá. Entonces, por ejemplo, tengo seno de pi tercios. Es raíz de 3 partido en 2. Y coseno es un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto que yo estoy aquí generando, este,
¿cierto? De la circunferencia. ¿Qué es lo que era? Era coseno, coma, seno, ¿sí? Por lo tanto, este punto, ¿cuál va a ser su coordenada? Coseno, ¿cuánto es coseno? 1/2, coma, raíz de 3 partido en 2. Eso está diciendo, cuando usted encuentra los valores de seno y coseno, representa un punto en mi circunferencia. ¿Se entendió? Ya. Y acá, como esto es un triángulo rectángulo, si nosotros aplicamos Pitágoras, el cuadrado de este más el cuadrado de este me tiene que dar 1. Y lo vamos a comprobar porque tiene que darle raíz cuadrada de 3 partido en 2 al cuadrado más 1/2 tiene que ser 1. Veamos. ¿Qué hace usted aquí? Se elimina. Esto me queda 3 partido en 4. Más 1/4, porque esto es al cuadrado. ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Y 4 partido en 4? 1. ¿Se entendió? 1,0. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Cuando usted toma el valor del seno y del coseno, como son catetos, siempre, en este caso la unitaria le va a tener que dar como valor 1 cuando aplica Pitágoras. ¿Se entendió? Sí. Ya. ¿Quiere copiar algo, tomar nota de algo? Profe, mientras no se puede. Vaya al baño. Ya, esto va a ser comprobar a través de Pitágoras. Sí, se está grabando y se sube la grabación. ¿Ya? Muy bien, profesor. Ya. ¿Puedo cambiar? ¿No? Ya. Entonces, lo que hace usted en la circunferencia unitaria, cuando tiene el coseno y el seno, en realidad es ubicar puntos de la circunferencia unitaria. ¿Ya? La coordenada X, Y es coseno, seno. Entonces, si yo le doy una coordenada en la circunferencia unitaria y le digo coseno de 30, seno de 30 es igual a esto con esto, en realidad, ¿qué geométricamente está haciendo? Un triángulo rectángulo. Hay uno que fue al baño, don Arturo. Hay un estudiante que fue al baño. 4, 6. 18. Ella no. Ya. 6, 9, 13, 16, 17. Sí. López. Cuarto B. López, Ya. Cuando yo tengo aquí y digo que el seno de pi tercios, que es 60, y el coseno de 60 es 1/2, lo que estoy haciendo geométricamente en mi circunferencia ubicando un punto de la circunferencia. Todo punto en la circunferencia unitaria se expresa como coseno del ángulo, seno del ángulo, ¿sí? Entonces, coseno es la horizontal, ¿cierto? La X, y el seno es la vertical. Entonces, ¿cuál sería la coordenada de este punto que se genera aquí, en este triángulo? Sería 1/2, raíz de 3/2. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que como usted está trabajando con un triángulo rectángulo, que cuando usted eleva este al cuadrado y le suma este al cuadrado, le tiene que dar siempre 1. Por la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque yo le puedo presentar este dibujo y, por ejemplo, decirle, no sé, aquí está 40 y le doy este y este no se lo doy. Por ejemplo, yo le puedo decir, que lo vamos a ver en la próxima clase. Mire, yo le puedo decir, este es 40 grados, ¿ya? Entonces le digo, ¿cuánto es el coseno de 40? Pero le digo, aplíquelo geométricamente, entonces va a tener que aplicar Pitágoras, porque va a tener dos valores de los tres que quiere encontrar. ¿Se entiende? Con la calculadora lo puede hacer, pero aquí yo lo que le voy a pedir es que lo aplique con Pitágoras, porque quiero que lo tome como una fracción, no un decimal. ¿Ya? Las expresiones que usted va a encontrar acá de seno y de coseno pueden ser solamente fracciones o pueden ser con raíces. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? Ya. Entonces, mire, determine
para los valores de X para los ángulos que están ahí. Y hay una regularidad que se cumple para ver el coseno. Ya. Y también determinar los valores de Y, en este caso, y la regularidad que se cumple. Transfórmeme pi cuartos y pi sextos en grados. Grados. Transforme pi cuartos y pi sextos en grados. Transforme pi cuartos y pi sextos. Pi cuartos. Ya, pi cuartos es 45. Ya. Pi cuartos es 45. ¿Por qué? Porque usted toma, dice que 180 equivale a, ¿pero qué dice? Divídalo en 4. Entonces 180 lo divido en 4 y eso me da pi cuartos. ¿Cuánto es la cuarta parte de 180? Ya, entonces ya sabemos que pi cuartos equivale a 45. Ya. ¿Cuánto equivale pi sextos? Digo, 180 dividido en 6 y eso es 30. Por lo tanto, pi sextos equivale a 30. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Vamos entonces a la primera. Ya. Pi cuartos, pi sextos, pi cuarto. Entonces usted está buscando, fíjese, mire, porque vamos a ocupar esta tabla. Ya. Pi sextos, dijimos que era 45. Ah, perdón, 30. 30 y pi cuartos es 45. Ya. ¿Por qué hicimos eso? Sí, porque resulta que vamos a ir encontrando los valores del X. O sea, ¿de quién? ¿Del coseno o del seno? Coseno, porque recuerde que un punto es coseno del ángulo, coma, y teníamos esta tablita, ¿cierto? Ya. Deje de conversar, porque acá es donde usted tiene que pensar cómo encuentro los valores, porque los positivos es fácil, pero los negativos a lo mejor nos va a complicar. Ya. Vamos a encontrar los positivos. Estos dos ángulos, que uno es 30 y el otro es 45, tengo que fijarme en qué cuadrante va a estar para saber si, oiga, si el coseno, salgan los dos, por favor, me aburre, salgan, no factoría, salgan, Denis y salgan los dos, por favor. Entonces, porque ya estamos en 4, fíjese. Están en el primer cuadrante. Mire, esto es importante, ¿eh? Entender que están en el primer cuadrante, porque si no tengo que ver si están en el segundo. Recuerde que hay un cambio de signo. ¿Ya? Estos dos están en el primer cuadrante. Por lo tanto, si están en el primer cuadrante, seno y coseno son positivos. ¿Sí? ¿Cuánto es el? Aquí, como estamos en el X, estamos pidiendo el coseno, ya. Pi sextos sería coseno de 30. Y busque la tablita coseno de 30. ¿Lo buscó? Sí. Ya. Este entonces sería pi sextos, coseno. ¿Sí? ¿Ya? Pi cuartos es 45. Busque la tablita coseno de 45. Ya, entonces acá, este sería coseno de 45 o bien coseno de pi cuartos. Ya. Pero ¿qué pasa cuando son negativos? Estos dos, recuerde que es 30 negativo y 45 negativo. ¿Sí? Si son negativos, recuerde que van hacia acá. Entonces van a estar en este cuadrante. ¿Cierto? Porque cuando son negativos, ¿en qué sentido lo voy midiendo hacia?
hacia allá, ¿cierto? En este cuadrante va a estar menos pi cuartos y menos pi sextos, porque esto es menos 30 y menos 45. ¿Sí? Ya, entonces mire, estamos viendo coseno. ¿Coseno cómo es? Entonces esto es lo mismo que decir coseno, en este caso, raíz de 3/2 sería de menos pi sextos, y este es coseno de menos pi cuartos. ¿Qué pasó con el coseno indistintamente que sea positivo o negativo adentro? ¿Cómo son todos? Iguales, ¿cierto? El coseno de 45 es lo mismo que el coseno de menos 45. El coseno de 30 es lo mismo que el coseno de menos 30. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que al final da lo mismo el signo adentro, van a hacerlo. O sea, si yo le digo coseno de 60, es lo mismo que decir coseno de menos 60. ¿Listo? Ya. Pásenlo. Permiso. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Quiere proyectar? ¿Quiere proyectar? Nos acompaña el día de hoy Bien. ex estudiantes del liceo que quieren realizar una invitación a todos que lo conocen. Hola. Bien. Niños, los de la casa, un minutito de atención. Hay unos compañeros que son ex estudiantes del liceo y van a presentar un proyecto. Ya, así que por eso que ahora tienen proyección de otra. No tienen proyección así. Sí, parece que sí, ¿o no? No alcanza a ver. No se está viendo. Que no está del mismo computador. Ya, niños, que no está del mismo computador. ¿Cómo lo hacemos? No importa, escuchen nomás, ¿ya? Después le mandamos ¿le pueden mandar el PPT? Ya, listo. Ya. Escuchen, por favor. Pero yo era más chico. Buenos días, soy Ignacio Vera, ex estudiante del liceo y actualmente estudiando ingeniería comercial en cuarto año en la Universidad de La Serena. Es por eso que los vengo a invitar al Festival de Innovación y Emprendimiento Phoenix Fest, que bueno, comenzó el día de ayer a las 4:30 el martes, pero tendremos actividades hasta el 30 de noviembre. Son diferentes actividades, diferentes temáticas, muy enfocadas al emprendimiento, a la innovación, a cómo llevar una nueva constitución en la empresa, cómo llevar tecnología en la empresa. Y bueno, cada una de las jornadas súper importantes, súper educativas, se realiza todos los martes vía Zoom hasta el 30 de noviembre. Y bueno, decirles que para ustedes que ya están a puertas de salir a la universidad a buscar su carrera, es una súper buena oportunidad para que conozcan cómo es la carrera de ingeniería comercial. También está ligada a la carrera de administración de empresas, la carrera y la carrera de auditoría. Esencialmente, bueno, como dije, todas las jornadas son súper importantes, pero para ustedes, como cuarto medio, el Demo Day es la presentación de la idea final de los estudiantes de primer año de universidad de la carrera de ingeniería comercial, donde estarán evaluados por jurados externos y lo tendrán que presentar a través de un método que se llama Power Pitch. Este método es vender la idea en un minuto, decirle el modelo de negocio, decirle cómo se va a sustentar, qué necesitará en un minuto a un posible inversor. Esto se piensa y se realizó porque, bueno, no sé si ustedes conocen Notco, que es una de las compañías más grandes que tiene hoy en día Chile, que se convirtió en un unicornio. Eso quiere decir que vale más de $1.000 millones. Matías Mutnik, que es el creador, él se encontró en un ascensor con Jeff Bezos, el creador de Amazon, y le tuvo que vender su idea en menos de un minuto para llegar al último piso del edificio en el que estaba. Él lo logró, levantó un capital de más de $500.000
Y hoy en día Notco se vende en Estados Unidos, en México, Chile, Argentina. Y le doy el pasito. Primero me presento, soy Diego Vega, también es alumno de mi liceo. Lo más importante con respecto a esta invitación que le estamos haciendo es la proximidad que ustedes van a tener con respecto a lo que es la carrera universitaria y como tal la vida universitaria. En sí, este festival se enmarca con el apoyo de varias instituciones como lo es la Red de Mentores Norte, que es una red de programas en donde varios especialistas del ámbito, ya sea académico de emprendimiento, ayudan a emprendedores y empresas a surgir. Y es una red de mentores que se extiende a lo menos a lo largo de la región de Coquimbo y aquí en la región de Atacama. También contamos con la ayuda de Más 4, que también es una incubadora de negocios que como punto principal tiene como la idea de poner la innovación respecto al emprendimiento. Finalmente también tenemos la colaboración que les hace también parte de llegar la invitación, que es la decana de la facultad, la doctora Lucrecia Rojas, que ella se encarga respecto a lo que es la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, está a cargo de las carreras que pertenecen a esta facultad, y ella está muy interesada también en que participen muchos jóvenes con respecto a lo que es la enseñanza media, para que tengan una aproximación y puedan interesarse en las carreras que tienen que ver con este ámbito. Por eso también les dejamos invitados como gimnasio todos los martes a las 4:30 hasta el 30 de noviembre. Y Zoom también transmitimos por YouTube, con los canales oficiales, que se encuentran todos en el Instagram de este espacio. Bueno, el link de la inscripción está en el Instagram, Fenix Pulse. Y bueno, los dejamos invitados, es una gran oportunidad para ustedes. Participen. Eso. ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas? ¿Consultan? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿No? Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. ¿Puede poner ahí qué día son las charlas? Todos los martes. Por WhatsApp. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Muchas gracias, niños. Que estén bien. Chao. Gracias. ¿Después me lo mandan? Sí. Ya. Ya, niños. Entonces continuamos y entonces quedamos en que el coseno, indistintamente si el ángulo positivo o negativo, me va a dar siempre el mismo valor, no va a haber la relación de sí. ¿Ya? Es como valor absoluto. ¿Ya? O sea, si yo digo coseno de 30 y coseno de menos 30, va a ser siempre el mismo valor positivo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora si nosotros vemos el valor de i? O sea, ¿de quién estamos viendo? Del seno. ¿Ya? Aquí no va a ser lo mismo. Van a haber valores unos positivos y otros negativos. Entonces ya sabemos que esos son, ¿cuánto era pi sextos? Ya. Pi sextos y pi cuartos. Ya. Este es 45 y este es 30. Entonces vamos a mirar en la tablita acá. Si tenemos estos que son positivos, estos van a estar en el primer cuadrante. ¿Y estos dónde van a estar? En el cuarto. ¿Sí? Ya. Si es... ¿Sabe qué? Sigo sin entender porque yo opino que deberían estar con... Creo que deberían estar como en el tercero. Porque los dos son negativos. No, porque acuérdense que cuando yo digo menos 30
Ya. o menos 60, voy recorriendo de aquí hacia abajo los grados. ¿De dónde? De aquí, ¿No? po. De aquí voy hacia abajo recorriendo. Ah, ya. ¿Sí? Y recuerde que cuando nosotros convertíamos un negativo, decíamos 360 menos el valor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir este sería menos 45, tendría que decir 360 menos 45. ¿Y dónde queda eso? ¿En qué cuadrante queda ese resultado? Ahí se quedan En el cuarto. Sí. Y cuando yo voy de negativo, los negativos se leían en el sentido hacia las manecillas del reloj. ¿Se entiende? Por eso es que voy hacia abajo al negativo. Si digo positivo, lo mido hacia... ¿Pero que por qué es positivo el coseno? No, pues. El coseno, porque mire, en este caso, que está acá, era menos 45 menos 30. ¿Pero qué es lo que era? Era coseno. ¿Pero por qué el coseno es positivo? Porque acá, en este cuadrante, cuando llego al triangulito, lo hago así, ¿cierto? ¿Sí? Y este es el coseno. Y este, ¿qué tiene? Es positivo. Y este es el seno. Es negativo. Pero independiente de que sea positivo o negativo. Sí, porque al final, claro, porque el coseno positivo va a estar aquí y va a estar acá. ¿Y cómo lo hago para tener los negativos? ¿Cómo para tener el negativo? Porque hay un cuadrante donde dice cero negativo, coseno negativo. Claro, lo que pasa es que eso recuerde que son las medidas de los catetos, del rectángulo. ¿Sí? Entonces, mire, yo le voy a borrar ahí, porque es importante que entienda eso bien. Ya, vamos a borrar todo. Entonces, acá, cuando usted pone acá, mire, y nosotros lo explicábamos anteriormente, este es coseno y este es seno. Esta coordenada en este tercer cuadrante, ¿cómo es el seno? Negativo, porque el seno puede ser cualquier valor de este. Ya, sí. Y el coseno es positivo. Ya, pero ¿cómo ahora saco un coseno negativo? O sea, sí, un coseno negativo. Ya, un ángulo negativo, por ejemplo, este. Ya, ¿Este qué ángulo es? Menos 45. Al ser negativo se mide para acá. Entonces usted toma su compás y acá mide 45, pero hacia acá. ¿Se entiende? Porque lo mide hacia abajo. ¿Sí? Ya. Seno de 45 va a ser negativo y coseno va a ser positivo. Y 45 negativo porque lo medí hacia abajo. Si hubiera sido 45 positivo, el triangulito no estaría en ese cuadrante. ¿Dónde estaría? Arriba. Aquí. Pero, ¿cómo sabes un coseno negativo? ¿O no existe el coseno negativo? No, esto así, lo que está diciendo la propiedad es que usted puede calcular seno y coseno de ángulos positivos y de ángulos negativos. No está diciendo que diga menos coseno. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá con esto interpretando? Que al final entiendo que cuando yo calculo coseno de un ángulo positivo o de un ángulo negativo, va a ser el mismo valor, no va a alteración de signo. Entonces nunca va a cambiar, el coseno nunca va. Pero, por ejemplo, no va a pasar esto, mire. ¿Bajo qué circunstancias? Mire, el coseno de 60 Ya. nunca va a ser esto. Nunca va a ser eso. No van a ser iguales. Eso yo no. Nunca va a ser eso que el signo salga de fuera. Ya. ¿Me entiende? Ya. O sea, lo que estoy diciendo es que el signo de adentro, porque lo que pasa es que en coseno y en seno, Ya. el signo va a tener distintos comportamientos. Mire, puedo poner para otro lado. ¿Cómo está en el segundo cuadrante? ¿Bajo qué circunstancias está en el segundo cuadrante? Cuando los ángulos están entre 0 y 90. En el segundo, entre 90 y... Están entre eso. Ya, entonces si hubiera sido, por ejemplo... Ya, por ejemplo, si yo le digo coseno de un ángulo que está acá, 120. ¿Sí? Ya. 120 está acá. Y vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer ahí. Ya, coseno es esto. Ya, diga. Usted ha dicho que 60 y menos 60 es lo mismo, ¿cierto? Sí.
Pero ¿por qué si que no va restando menos 60? Lo que pasa, Menos 60 igual a 240. ya, pues, es lo mismo que usted mida el 240 acá o que mida el 45 hacia abajo. Yo medí hacia abajo el 45. Porque yo estoy midiendo en negativo, pero si yo mido en positivo, presta atención. Si yo el 45 lo quiero transformar en positivo, a 360 le quito 45, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Doy la vuelta completa y al final voy a formar el mismo ángulo. ¿Sí? ¿Ya? Lo que pasa, niños, mire, presta atención, porque acá el sentido de medir el ángulo es lo que usted le está complicando. Si el ángulo es negativo, tengo dos opciones. Por favor. Al 360 le quito el ángulo y lo mido de acá hacia... Y voy a llegar a lo mismo. Espere, y si el ángulo es negativo y lo quiero medir, sin convertirlo, voy de acá y mido lo que dice en grados. ¿Ya? Y llego a lo mismo. ¿Sí? Ya. Mire, miremos acá el coseno de 120. Ya, mire. Aquí estaría el 120 más o menos. Coseno, ¿cómo es el coseno aquí? Negativo. Ya, o sea, me daría un número negativo. ¿Sí? Ya. ¿Cuál número negativo? Ya no importa. Déjelo que es negativo. Negativo. Ya. Y cuando yo digo coseno de menos 120, ¿qué hago yo? Puedo medir acá, de aquí hacia acá, ¿sí? Ya. Y el 120 va a estar en este cuadrante negativo. Ya. ¿Sí? Ya, sí. Y en este cuadrante, ¿cómo es el coseno? Ya, ahí están. Ya, sí. Entonces, el coseno de un ángulo, indistintamente que el ángulo sea positivo o negativo, siempre va a dar el mismo valor. Pero es determinado por el que está entre... Claro, entonces, claro, un coseno puede, sí, un coseno me puede dar un valor negativo. Pero lo que estoy diciendo, niños, es que cuando usted diga, mire, coseno de alfa y coseno de menos alfa, usted va a llegar al mismo valor. No va a haber un cambio de signo en el resultado. ¿Sí? En cambio, cuando usted calcula seno, va a haber un cambio de signo en el resultado. O sea, si yo digo seno de alfa, cuando quiero calcular seno de alfa y quiero calcular seno de menos alfa, va a ser lo mismo que calcular menos seno del ángulo. O sea, va a haber un cambio de signo. Por ejemplo, si yo le digo seno de 60 y seno de menos 60, seno de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3 partido en 2. Entonces, este va a ser raíz de 3 partido en 2, pero este va a ser... En el seno hay un cambio de signo en la polaridad. ¿Se entiende? Ya, sí. Eso es lo que estamos viendo. O sea, cuando yo digo coseno de un ángulo y coseno del mismo ángulo con signo contrario, le va a dar el mismo valor, o positivo, dependiendo del cuadrante en que esté. ¿Sí? Y cuando digo seno de un ángulo y seno del ángulo negativo, va a ser uno positivo y el otro, o si el primero era negativo, el otro va a ser positivo. ¿Se entendió? Ya, eso es en resumen. O sea, ¿dónde hay un cambio de signo? En el seno. ¿Ya? Coseno va a ser lo mismo. ¿Ya? Y ahora vamos a esto que está acá del texto. Nos queda tiempo todavía. Ya, ahí tiene varios conceptos. Tenemos que ir rellenando con los conceptos. Dice, la ecuación de la circunferencia unitaria. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia unitaria? Radio 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Esa. Ya. ¿Sí? 30 negativo. ¿A cuántos radianes equivale? Menos un pi sexto. Pi sexto, ¿cierto? Menos
pi sectos. Pi radianes, ¿a cuánto equivale? A 180. A 180. La hipotenusa equivale a qué de la circunferencia? Al radio, ¿cierto? Porque recuerde que siempre va a ser 1 la circunferencia unitaria. Seno de alfa equivale a, ¿dividido en qué? Cateto opuesto, hipotenusa. ¿Sí? Ya. ¿Vamos? Y de tarea le va a quedar de esa misma página trabajar eso de transformar. ¿Cómo transformamos el 20 radianes? ¿Qué digo? Ahora, 20 partido en 180 por pi. Simplifique. ¿Qué página era? 90. No. 26. Un noveno pi. ¿Sí? Ya. Con eso vamos a empezar la próxima clase. Y vamos a hacer un formulario para que lo entiendan. Ya. No se vayan acá porque tengo que pasar la lista a los presenciales. Ya. Giovanni está. Martina Aguilera. Gracias. Josué. Ya. Denis. Belén. Tamara. Yair. Michelle no está. Pamela tampoco. Samira. Martina. Mauricio Molina. No. Martín Morales. René. Anaís, no. Paloma. Eduardo. David. ¿Está el David? No. Dafne. Byron. Abraham. Martín Torres. Jason. Daniela no. Nicky ya. Eduardo, venga para acá. Denis y Martina Aguilera. No, ¿quién más está detrás? La Martina, los tres vengan para acá. Los tres, por favor. Chao. Chao. Venga, los tres. No, usted estaba ahí, se salvó. Mi niña linda. ¿Quién más? El Eduardo, venga para acá. ¿Quién más? El Denis. Denis. Venga para acá, mi niña. Ven. Yo estaba bien, Ya. Llegar ni siquiera a esa puerta. ¿Por qué? No hay que estipular. ¿Capacitado? Espérate, oye. Ya, queridísimo. El Martín no quiere puro. No, el Martín quiere puro estar aquí. Sí, córtalo. Ya se quedó dormido. ¿Están durmiendo ya ahí? Voy a ponerle la mano guapa. Ya. Estima